Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. He visto, y bueno, creo que todos hemos visto, un artículo en el diario Marca respecto a cómo está la situación de Kylian Mbappé antes del 1 de enero. A partir del 1 de enero ya sabéis que podría negociar por cualquier club y obviamente por el propio Real Madrid. Y ha puesto una serie de preguntas que a mí también me gustaría responder y donde, pues, claramente estoy bastante en esta línea de lo que describen en el artículo, que no sé si es opinión, información, una mezcla de ambos, pero yo más que irme con la información, que está fenomenal, seguro que tienen buena información, lo desconozco, al final el propio Mbappé es el único que sabe qué es lo que va a pasar realmente. Yo simplemente voy a coger las preguntas que han puesto encima de la mesa y voy a expresar y exponer mi opinión al respecto. Con respecto a la decisión del jugador, si sigue siendo fichar por el Real Madrid, pues yo diría que claramente que sí, porque en primera instancia no ha aceptado las renovaciones puestas encima de la mesa y sobre todo en las entrevistas realizadas, pues en última instancia al delantero francés, pues dejó claro que quería jugar en el Real Madrid. Y como digo, no se ha certificado nada en un sentido contrario, por lo tanto, soy de los que sigue pensando que tiene en mente jugar en el Real Madrid. ¿Existe aún la amenaza de que renueve? Bueno, la amenaza cada vez es más pequeña, cada vez estamos más cerca del 1 de enero, pues obviamente la amenaza cada vez es más pequeñita para que pueda llegar a renovar. Y además es que ya ha rechazado varias tentativas donde le mejoraban económicamente su situación y no ha aceptado. Por lo tanto, la amenaza como tal, yo cada vez la veo más pequeña e inexistente, vaya. ¿El pulso en su entorno puede influir? Bueno, ya sabéis que es todo lo que se ha comentado. También entrevistaron a la madre de Kylian Mbappé con respecto al posicionamiento que tenían, ¿no? De hecho, se hablaba de que tanto la abogada de la familia como la propia madre quieren que vaya al Real Madrid, Wilfred, su padre, que renueve por el Paris Saint-Germain. En fin, efectivamente, el entorno puede influir, pero desde luego no parece que vaya a influir en un sentido contrario de momento. En tal caso, desde mi punto de vista, lo que ha conseguido este entorno es hacer que todo vaya más lento de lo previsto. Es decir, que a lo mejor no ha forzado la máquina con respecto a Nasser Al-Khelaifi, al Emir, no han empujado más para forzar la situación y que Mbappé llegara este verano. Eso es lo único que veo que no han forzado en un sentido positivo de cara al Real Madrid. ¿Podría llegar Kylian Mbappé en enero? Pues yo aquí soy claramente escéptico. En el diario Marca se habla de que pues, el Real Madrid va a hacer una especie de oferta en enero de buena voluntad de cara a enero y poder demostrar su buena predisposición en hacerse con los servicios de Mbappé, pero sinceramente yo ahí ya lo vería tontería. O sea, lo veo imposible, utópico y realmente hasta poco práctico. Yo creo que ya en el momento de que a partir del 1 de enero ya Kylian Mbappé no haya firmado ninguna renovación con el Paris Saint-Germain, pues ahí lo que hay que hacer es cerrar absolutamente todo, como se pueda cerrar, de la manera que se pueda cerrar, para asegurarte, en la medida de lo posible, que llegue en junio, el 30 de junio. Y por último, una pregunta que me ha parecido interesante, ¿eh? Esto, de hecho, me ha parecido pues lo más original, ¿no?, dentro del artículo. ¿El boom Vinicius afecta al fichaje de Mbappé? Pues, además, la respuesta me ha gustado. Yo pienso, mi opinión es que no debería afectar ni mucho menos, que son futbolistas totalmente complementarios y que lo que sí que puede afectar es que Vinicius claramente se le suba su caché futbolístico en forma de renovación. Claramente es uno de los jugadores que menos cobra del equipo y es uno de los jugadores más importantes, el brasileño. Por lo tanto, tiene que mejorarse sustancialmente su situación salarial y económica, y yo no digo equipararla a la que vaya a tener Mbappé, porque no se le va a equiparar, pero al menos darle un carácter de estrella también a nivel salarial a nuestro Vini Jr. Así que puede afectar indirectamente en el sentido de que se establezca un nuevo status quo con respecto a la escala salarial, donde Mbappé va a ser el que más va a cobrar, pero Vinicius estaría, yo creo, después entre los futbolistas que más cobra del Real Madrid. Por lo tanto, bueno, esta es un poquito mi percepción con respecto a las preguntas que ha dejado abiertas, en cierto modo, el diario Marca con este artículo del periodista Calderón, de José Luis Calderón. Y nada, me gustaría un poquito pulsar también vuestra opinión, chicos, con respecto a estas preguntas que expone encima de la mesa el diario Marca.
ver cómo respiráis con el asunto Mbappé, que yo entiendo que cada día los madridistas somos más positivos en la línea de que Mbappé termine fichando por el Real Madrid. Así que nada, espero vuestro comentario, vuestro like, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.